De lo que vengo a hablaros hoy es de un caso de morfea panesclerótica desde mi punto de vista de reumatóloga. A ver si es una enfermedad, como antes pensábamos, que estas son enfermedades autoinmunes, o realmente puede darse caso de que sea una enfermedad autoinflamatoria. Son mis conflictos de interés y esta es la agenda que vamos a seguir. Sobre todo nos vamos a centrar en un caso que yo he tenido la oportunidad de conocer como residente y bueno, lo que hay de nuevo en el diagnóstico de esta enfermedad. Pues se trata de una mujer que actualmente tiene 29 años, cuya enfermedad debutó en 1995 cuando tenía 3 años. La paciente es natural de Málaga, de la provincia de Málaga, no tiene antecedentes familiares de interés y como antecedente personal, en ese momento pues tenía un déficit selectivo de IgA y había ingresado a los 2 años por una neumonía. A los 3 años empieza con un cuadro que consiste en fiebre esporádica sin un claro predominio, hepatoesplenomegalia y adenopatías, una tumefacción eritematosa y caliente a nivel de cara anterior de las tibias y de forma muy rápida pues añade tumefacción de tobillos, carpos y dedos de las manos con una muy importante limitación funcional. En ese momento, en Málaga, se diagnostica de complejo fascitis morfea y se deriva a nuestro hospital, que es el Ramón y Cajal, que nosotros la empezamos a ver cuando la paciente tenía 4 años. En ese momento tenía una esclerosis cutánea con un skin score modificado de Rodnan de 36/51, con una esclerodactilia, con áreas de hipopigmentación de las lesiones cutáneas, con unas retracciones tendinosas en las manos y se mantenían las adenopatías y la hepatoesplenomegalia. En el interrogatorio la paciente pues negaba fenómeno de Raynaud, no habíamos visto que tenga calcinosis, tampoco tenía telangiectasias. En ese momento pues se hace un diagnóstico de morfea panesclerótica y en los meses próximos pues la paciente empeora tanto de punto de vista dermatológico como reumatológico, con placas induradas, fibrosas, esclerosas generalizadas, con retracción subcutánea y áreas de hipopigmentación, tanto en miembros superiores como inferiores, como en tronco, en cara dorsal y en la región submandibular. Estas son las fotos reales de nuestras pacientes que hemos conservado. De punto de vista reumatológico podéis ver que tenía los carpos anquilosados en una postura en hiperextensión con los dedos de ambas manos en garra por retracción cutánea, unas retracciones muy severas y una atrofia total de la musculatura más llamativa de los interóseos. También tenía atrofia de la musculatura de los miembros inferiores, sobre todo a nivel dorsal, y también tenía los dedos en flexos de los pies con una induración de ambas plantas. En cuanto a las pruebas complementarias iniciales que se le hicieron a la paciente, pues tenía un poquito de anemia, luego de las pruebas inmunológicas nada reseñable salvo un déficit selectivo de IgA que ya conocíamos, todas las pruebas de despistaje de esclerodermia que fueron todas negativas. Lo único, en las radiografías, lo único que se veía era esa postura en flexo que habíamos visto que tenía, y en la biopsia cutánea pues nos informan de una intensa inflamación septal y de tejido celular subcutáneo y lobular y una esclerosis focal y necrosis grasa. Bueno, pues os he traído ese artículo sobre estas formas muy severas y raras de morfeas, que son las morfeas panescleróticas, que suelen debutar antes de los 14 años, aunque también hay casos descritos en adultos que se caracterizan por aparición de placas escleróticas rápidamente progresivas, con una afectación circunferencial y con una fibrosis rápida y profunda que afecta tanto la piel como los músculos y los huesos. Hay úlceras con mala cicatrización, hay contracturas articulares, puede haber ectropión de párpados por la misma fibrosis. Se han descrito casos de carcinoma de células escamosas en los primeros 10 años de la enfermedad y también por la afectación cutánea pues puede haber restricciones pulmonares y un importante aumento de la mortalidad. Si miramos las características
de los pacientes. Este es un artículo de revisión que recoge prácticamente todos los pacientes descritos en la literatura, que de hecho se ha publicado en marzo de este año. Pues podemos ver que los pacientes, muy pocos tenían calcificaciones, tenían un infiltrado linfohistiositario en la anatomía, en la biopsia cutánea. Y en cuanto a la analítica, pues alguno tenía elevación de reactante de fase agudo, alguno tenía eosinofilia, alguno tenía anticuerpos antinucleares positivos, pero no es una característica de esa enfermedad, sino que habitualmente los anticuerpos son negativos. También recoge los tratamientos que se han puesto a esos pacientes. La verdad es que la evidencia es muy escasa. Se han probado prácticamente todos los inmunosupresores que usamos en reumatología, desde metotrexato hasta ciclofosfamida, pasando por biológicos y antifibróticos como imatinib, por ejemplo, con bastante escasa evidencia y eficacia. Pues en nuestro caso, la paciente durante los años siguientes presentó un empeoramiento progresivo, recibiendo varios fármacos inmunosupresores. Después los he recogido todos en una única diapositiva. Y en octubre de 2022, cuando tenía la paciente como 7 años, pues inicia con un cuadro de disnea progresiva, con hipoxemia y restricción severa en las pruebas de función respiratoria. Tiene un TACAR que muestra datos de neumonitis intersticial inflamatoria y una bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Y en la biopsia pulmonar que se le hace en ese momento, pues se diagnostica una fibrosis intersticial tipo NINE y una bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Y en ese momento se inicia tratamiento con ciclofosfamida, que recibe la pauta habitual para esa patología, que son 6 ciclos y después otros 4 trimestrales. Se le vuelve a hacer una biopsia cutánea. En esa biopsia cutánea se mantenía actividad inflamatoria. Y pues yo conozco a la paciente en el año 2009, cuando era residente, y en ese momento, pues a lo largo de todos esos años, la paciente tenía un claro empeoramiento de la piel, con un mayor endurecimiento cutáneo, con prácticamente 100% de la superficie corporal afectada. Solamente le quedaban unas pequeñas áreas en el cuello y en las ingles, y tenía muchas costras de grandes dimensiones, con úlceras y unas importantes retracciones y cicatrices. Tenía una dismetría de miembros inferiores, lo que hacía que camine de puntillas con una pierna porque no llegaba, y además tenía muchas úlceras que de vez en cuando se infectaban. Para resumir el caso, es un curso progresivo con manifestaciones dermatológicas, que ya hemos visto cuáles son, reumatológicas, con mucha limitación de las articulaciones, con deformidades en flexo, con anquilosis, de tobillos, de manos, de pies, y afectación respiratoria, con bronquiectasia y con una NINE y una capacidad vital forzada del 40%. Perdemos el seguimiento de la paciente en el año 2015, porque la paciente ingresa en su provincia por una infección de una úlcera y decide pues quedarse en su hospital de referencia, y ya perdemos el seguimiento de la paciente. En cuanto a los tratamientos, pues ha recibido prácticamente, por la gravedad del cuadro, prácticamente todo que aparecía y todo lo que se nos ocurría, desde hidroxicloroquina hasta ciclosporina, metotrexato. Ciclofosfamida ha recibido en 2 ocasiones, cuando tuvo la afectación pulmonar, y otra vez en 2009, cuando estaba muy, muy afectada. También ha recibido Bosentan por las úlceras, micofenolato, imatinib se ha intentado, pero no lo ha tolerado por toxicidad hepática. Se le propuso hacer un trasplante de médula ósea, pero los padres pues lo han rechazado porque les daba miedo. Y cámara hiperbárica, PUVA y todo tratamiento tópico o que se nos ocurría. Pues ya cuando planteamos ponerle el rituximab, pues los padres como que no estuvieron muy de acuerdo por el riesgo de infecciones que esto suponía, y en ese momento empezaban a aparecer datos del tocilizumab, que tenía como muy buenos datos en la esclerodermia, en las lesiones cutáneas, en la afectación pulmonar.
Entonces, pues intentamos ponerle tocilizumab y muy sorprendente ha sido para nosotros que ha tenido una mejoría cutánea y respiratoria parcial, no del todo, pero estaba mejor, y se pudo disminuir la dosis de corticoide que la paciente estaba tomando desde cuando debutó la enfermedad. Y en ese punto es que hemos dejado de saber de ella. Bueno, pues en el año 2023 pues sale este artículo de la doctora Lori Broderick, que es una inmunóloga de California, publicando pues, una nueva enfermedad autoinflamatoria mediada por la interleuquina 6 con unas variantes, con unas mutaciones en el STAT4 en ese perfil de pacientes de morfea panesclerótica. Pues describen 4 casos de 3 familias. El cuadro clínico consistía en un debut precoz de la enfermedad, con lesiones mucosas, con esclerosis cutáneas, con biopsia compatible con morfea panesclerótica. Algunos pacientes tenían también linfopenia o neutropenia leve. Un paciente había tenido un carcinoma de células escamosas, algunos, pero menos importante, nódulos o infiltrados pulmonares, y alguno con hipoacusia neurosensorial. Además, tenían disminución de inmunoglobulinas IgG o IgA y ninguno de los pacientes tenía anticuerpos. Podéis ver ahí las fotos de las afectaciones cutáneas que se describieron en esos pacientes. Entonces, bueno, pues leyendo ese artículo, la verdad es que a mí me recordaba mucho a mi paciente y parecía que la habían descrito a ella, pero ninguno de los 4 era de España. Así que, bueno, en eso estaba yo. Con esos pacientes lo que hicieron fue al principio intentar ponerles tratamientos con IL-6 después de hacerle muchos estudios, porque esa mutación que fosforila el STAT4 pues realmente lo que hace es que activa esa vía que va por la IL-6, pero con el tratamiento con tocilizumab no tuvieron tan buena respuesta como ellos esperaban. Con lo cual se intentó primero en vitro y después pues, pasó a tratar la familia con el paciente más grave, tratamiento con ruxolitinib para inhibir un poquito aguas arriba pues, esa misma vía, y la verdad es que los resultados han sido muy buenos del ruxo en esos tratamientos. Se han curado las úlceras, han mejorado las lesiones cutáneas, ha disminuido el valor de la IL-6 y, bueno, pues lo proponen como un posible tratamiento para esa enfermedad. Bueno, pues yo, ¿qué hacer? Primero cogí el teléfono, le llamé a mi amigo el doctor Arostegui de Barcelona, que me saca de apuros y me acompaña en mis locuras. Le conté el caso y me dijo, venga, pues vamos a estudiar, pero el problema es que yo no veía a la paciente porque le había perdido la pista. Y pues con mucho miedo, porque ¿por qué tener sangre en biobanco cuando puedes no tenerlo? Llamé a la familia, a la madre, pero no sabía si la paciente está viva o no está viva, y claro, tardé bastante en llamarla porque me costaba mucho, pues no sabía que me iba a encontrar, pero afortunadamente la paciente estaba viva en bastante malas condiciones. Hemos conseguido sacarle las muestras de sangre, enviar a Barcelona, y unos poquito tiempo después pues me llega el resultado de que la paciente tiene una nueva mutación al lado, en la misma región del mismo gen, del STAT4, al lado de las 3 descritas. Es una mutación que previamente no se había descrito, pero todos los estudios bioinformáticos y los predictores que hicieron, pues resulta que es una mutación que se clasifica entre probablemente patogénica y patogénica. Es una mutación que, revisando todas las bases del genoma, pues está ausente en población general, y también hemos estudiado los padres y el hermano y ninguno de ellos tienen dicha mutación, con lo cual es una mutación de nuevo y ya está. Yo creo que podemos asumir el diagnóstico de pues morfea panesclerótica por mutación en el STAT4.
Bueno, ¿qué ha pasado con nuestra paciente? Pues la situación de la paciente en el momento que la hemos llamado estaba sin tratamiento inmunosupresor, se los suspendieron poquito tiempo después de quedarse en su hospital por miedo a las infecciones que tenía de las úlceras, estaba en silla de ruedas y sus únicos tratamientos eran prednisona y morfina, prácticamente imposible para moverse y hacer una vida normal. Pues en ese momento la hemos derivado al servicio de reumatología de Málaga, del Hospital Carlos Haya, que es el hospital más cercano que la paciente tenía y prefería ser vista cerca de casa, y se le inició tratamiento con baricitinib el 5 de agosto del año pasado. Pues al principio la verdad es que el tratamiento fue bastante irregular los primeros meses porque tenía muchísimas úlceras y algunas de ellas infectadas, entonces se quitaba el tratamiento, pero ya lleva unos meses con el tratamiento estable y la semana pasada nos escribió a mí, al doctor Arostegui, el doctor que la lleva en Málaga, que es el doctor Antonio Fernández Nebro, y nos dijo textualmente, he puesto encomillado porque lo he copiado del correo, porque yo no he visto a la paciente, y nos dice que la paciente estima de forma subjetiva una mejoría del 80%, que las úlceras se han curado prácticamente por completo y han dejado de supurar, con lo cual nos hemos alegrado muchísimo. En conclusión, la morfea esclerosante generalizada es una enfermedad infrecuente pero muy grave que condiciona una importante discapacidad y mortalidad. Se caracteriza por afectación generalizada de piel, fascia, músculo y hueso. Tiene una causa desconocida, estaba hasta ahora incluida en el grupo de enfermedades autoinmunes, pero hay evidencias recientes de una nueva enfermedad autoinflamatoria mediada por IL-6 con mutación en el STAT4. Hemos descrito un nuevo gen, posiblemente patogénico o patogénico, en el caso de esa paciente de 26 años, con 26 años de evolución, que había tenido una mala respuesta a los tratamientos convencionales, y ahora estamos en fase de evaluar la respuesta al tratamiento con inhibidores de JAK que le hemos iniciado y realizar los estudios básicos para caracterizar la patogenicidad de la variante y publicar el caso. Me he adelantado. Quiero agradecer a la paciente, evidentemente a la familia, a la doctora Mariluz Gamir y Paloma García de la Peña, que han sido las doctoras que han llevado a la paciente en sus primeros años, al doctor Antonio Fernández Nebro, que la está llevando ahora, y por supuesto a todo el grupo del Hospital Clínic y especialmente al doctor Arostegui, que ha realizado el estudio y que sigue en ello. Muchísimas gracias.